Mateo, y vamos a buscar en el 11. Mateo 11, y lo tenemos en la pantalla. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a repetir este último versículo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta ahí. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, hoy en este día. Gracias, Padre Santo, por tu presencia hoy en esta noche. A ti que estás allí sentado en el trono de la gloria, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Habla nuestras vidas, oh Señor, que tú eres el motivo por el cual estamos aquí. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Mira, Padre Santo, este pueblo que tenemos hambre de ti, tenemos hambre de tu presencia, oh Señor. Y sabemos que tú has de hablar hoy a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Pueden sentarse. Estas eran las palabras de Jesús que le estaba hablando a la multitud y les hacía un llamado de venir a Él. La prédica, el mensaje de Jesús hablaba sobre un yugo, una carga, pero Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso nos lleva a la pregunta, ¿qué es un yugo? Un yugo es una pieza de madera en forma de curva que se coloca sobre los cuellos de dos animales, por lo general bueyes o caballos, para entonces conectarlos a un arado con la intención de ponerlos a trabajar en la agricultura. El propósito del yugo es el poder distribuir la carga de estos dos bueyes equitativamente para que uno no se cargue más que el otro, porque es una carga pesada. Y ese era el John Deere de antes. Antes de que existieran los tractores, este era el tractor antiguo. Dos bueyes con un yugo sobre ellos. Pero resulta que el yugo desigual, hablando de las personas, el yugo desigual en medio de dos personas causa ciertas incomodidades. Cuando el yugo no es cómodo, causa ciertos problemas. ¿Qué es lo que sucede cuando se unen dos bueyes que no son iguales? Bueno, eso nos causa tres problemas, quizás más si le preguntamos a un agricultor, pero como yo no soy agricultora, yo les voy a hablar solo de tres problemas que causan estos bueyes. El número uno es la desigualdad en el rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si los bueyes no son del mismo tamaño, de la misma fuerza, si no tienen la misma habilidad o similar, uno carga más peso que el otro, lo cual afecta la eficiencia del trabajo. Y Dios es maravilloso, ¿verdad? Porque nos da a los predicadores un mensaje y a veces como que nos hace vivirlo. Esta semana reunimos a todos los músicos, los expertos con los principiantes y fue un caos. Terminamos frustrando a los expertos.
porque era un yugo desigual. Había unos que estaban mucho más preparados y podían con más carga que los que iban comenzando. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el yugo es desigual, la carga se va sobre el más fuerte. Entonces, el más fuerte levanta la carga y terminamos con un resultado de muy poca calidad. Y eso es precisamente el primer problema de un yugo desigual. El segundo problema es la dificultad en el manejo. La desigualdad en los bueyes dificulta el control del arado. Y mira esto resulta en un trabajo menos preciso y más difícil, no solamente para los bueyes, sino también para el agricultor. O sea, que causa una fricción, porque entonces yo estoy segura que si el buey que está cargando más hablara, diría al otro: oye, no seas conchudo, yo llevo toda la carga. Camínale bien, alíñate. ¿No puedes seguirme el ritmo? ¿Verdad? Entonces, cuando se trata de las personas, sucede exactamente lo mismo. Causa fricción porque una va cargando más que la otra. Y el tercer problema que tenemos es los riesgos de lesiones. Mira esto. Y voy a hablar un poco más de las lesiones más adelante. Si uno de los dos bueyes está significativamente más fuerte que el otro, esto puede causar tensiones entre el yugo que les obliga a caminar juntos. Y esto puede causar lesiones, según los expertos, no solamente en los bueyes, sino también en el agricultor. Y me hizo pensar mucho, porque Dios nos dice que no hagamos yugo desigual. O sea, que si este resultado afecta también al agricultor y Dios nos compara con un yugo, Dios nos está diciendo de alguna manera tus acciones también afectan al agricultor. He aquí el sembrador salió a sembrar y Dios nos dice por medio de su palabra que Él es el agricultor. O sea que cuando nosotros tomamos decisiones de unirnos en yugos no iguales, estamos afectándonos el uno con el otro, pero también afectamos al agricultor. También afectamos al padre. Hay muchos yugos diferentes, pero solamente te voy a hablar de unos cuantos. El primer yugo es el yugo del pecado. Dios le llama al pecado un yugo y una atadura. Cuando Él nos habla en el libro de Isaías, nos está hablando sobre el ayuno y dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Aleluya, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompas todo yugo. Cuando Dios nos habla del yugo, Jesús nos está hablando de un buen yugo. Y Dios mismo nos habla en el libro de Isaías y nos dice: el pecado es un yugo sobre tu vida. El pecado te junta. Recordamos que Jesús dijo: no puedes servir a dos señores al mismo tiempo, porque al que uno le sirve, ¿verdad?, al otro le queda mal. ¿Y qué sucede? Que si solamente hay dos señores y yo estoy en el pecado, yo estoy en un yugo con el enemigo de las almas. Entonces Dios le llama en el libro de Isaías al pecado un yugo. Es algo que te causa lastimaduras a ti y también le causas a las personas que están cerca de ti y también a Dios como agricultor de nosotros. Dios mismo hablándonos sobre cómo el pecado se vuelve una atadura, porque en el yugo, cuando tú lo ves, conecta a las dos personas y va alrededor de su cabeza. No hay forma que estos bueyes se
opresor, como dice la palabra, cuando Dios usa esa expresión y nos dice, suelta las ataduras de tu cuello. Quítate todas esas cosas que tú mismo te pusiste, todas esas cosas que te conectan, ya sea al pecado o a personas con las que no debes caminar. Personas que te están causando fricción, personas que están afectando la producción de la agricultura, están afectando tu avance, están afectando los resultados. Dios se refiere al yugo como un pecado, como un enemigo. Por eso es que es tan difícil salir de una adicción, por ejemplo. A veces podemos ver una persona que está en adicción y decimos, si quisiera salir ya hubiera salido. Alguna vez escuché un testimonio en la cárcel, en la prisión, en una de las reuniones que tuvimos. Y una mujer nos daba su testimonio de que había entrado y salido de la cárcel varias veces y siempre volvía a la prostitución. Y llegó un grupo que está estacionado aquí en esta ciudad y comenzaron a predicarle el evangelio, y ella nos testifica y dice, yo pensé que esta vez yo iba a cambiar, porque salí y ahora ya no tenía que ir a las calles, yo tenía un lugar a donde ir, porque esta organización tiene un lugar a donde pueden ir. Pero para su sorpresa de ella se encontró con que volvió a lo mismo, porque se vuelve una atadura. Es un yugo que está sobre tu cabeza y que cuando no nos damos cuenta que es algo que solamente Dios puede romper de nuestras vidas, seguimos caminando con él. Esta mujer eventualmente encontró su libertad en Cristo y nos estaba testificando que no pudo ella por sus propias fuerzas, ni aun cuando tenía todos los recursos para no salir otra vez a esa vida. Dios le llama ataduras de tu cuello. Son esas ataduras espirituales que nadie ve, pero que de alguna manera rigen tu camino. Porque cuando los bueyes van en ese yugo, mientras uno vaya caminando por aquí, si el otro trata de caminar para otro lado, solo se arrastran el uno al otro. Y se vuelve una batalla de dirección. Y esa es la batalla que pasamos cuando hay yugos, hay ataduras en nuestra vida, que quizás tenemos toda la intención de no regresar a ese camino, pero la verdad es que como es un yugo y está sobre nuestra cabeza, y si no nos hemos dado cuenta, no podemos orar a Dios por la liberación. Entonces nos ayugamos, si es esa una palabra, si no ya la hicimos. Nos ayugamos por medio del pecado con el enemigo. Lo adoptamos de pareja. Pero también nos habla la palabra de yugos en los matrimonios. Pero también nos habla de yugos en parejas. Porque no tienes que estar casado para estar enyugado con una persona. Se llaman ataduras del alma. Y la palabra nos da claramente la instrucción y nos dice, no hagas yugo desigual con los incrédulos. Amén, gloria a Dios. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión hay en la luz con las tinieblas? De alguna manera Dios nos trata de expresar y nos dice, mira, no va a funcionar. Porque si vemos otra vez la imagen del yugo, si vemos la imagen del yugo, podemos darnos cuenta que lo que Dios nos trata de decir es que cuando yo me ayunto con otra persona, sea un amigo, sea una amiga, sea un matrimonio, de alguna manera caminamos juntos. Para donde uno vaya, jala
al otro. Podemos jalarlos al bien, podemos jalarlos al mal, pero la verdad es que estamos siendo dirigidos por otra persona. Y ya no somos dueños de nuestras decisiones al 100%. Porque entonces para yo dar a la derecha, yo tengo que arrastrar a aquel con el que estoy ayuntada. Quiera o no seguirme, de alguna forma se causa una batalla. La palabra nos da ejemplos de yugos desigual y las cosas que suceden. Por ejemplo, nos habla del yugo desigual que tenía Abigail con su esposo Nabal. Dice la palabra o nos explica que Abigail era hermosa, era prudente, era sabia, era inteligente, era humilde. Mas sin embargo, nos da la descripción completamente diferente de su esposo. Para empezar, nos dice que cuando tienen esa riña con David, él estaba borracho. Y nos lo describe como una persona mezquina, de mal temperamento, violento, arrebatado, mal agradecido. Porque David le había estado cuidando sus ovejas y en el momento que le pide pan, se burla de él y lo humilla. Y ese es un ejemplo que la palabra nos da de qué es lo que sucede cuando yo hago yugo desigual. Porque esa persona ahora está tomando decisiones que me van a jalar en ese yugo hacia donde ella vaya. Nabal toma la decisión de humillar a David. Toma la decisión de burlarse de él. Y esa decisión que tomó causó que Nabal jalara en ese yugo a todo su pueblo. Porque cuando David se enoja, ¿qué fue lo que dijo David? Voy a acabar con todos. La palabra nos muestra que cuando nosotros estamos con una persona que no tiene las mismas características que nosotros, sus decisiones te van a arrastrar a ti hacia los resultados. David estaba tan enojado que dijo, hoy mismo voy a acabar con todos en su casa. ¿Qué culpa tenía Abigail? Ninguna. Mas porque estaba enyugada con su marido, ella también iba a pagar el precio de la decisión que había tomado su marido. Sí, amén. La palabra nos habla otro ejemplo de yugo desigual con el mismo David, con una de sus esposas llamada Mical. Mical era una princesa, era hija del rey Saúl. Entonces, Mical está viendo por la ventana y mira al rey David que estaba danzando con todos los sirvientes de la casa, que estaba perdiendo la compostura, su gran realeza, y ella se sintió avergonzada de lo que él estaba haciendo. Y de alguna forma ridiculiza a David, porque viene y le dice cuando lo ve danzando, qué honorable comportamiento el tuyo, rey. Qué vergonzoso, has perdido tu decoro allí danzando con los sirvientes. No solamente le molestó que estaba danzando, sino le molestó que estaba danzando con la clase baja, que eran los sirvientes. Mira cómo esto trae fricción en las relaciones, porque David era un adorador y estaba casado con una mujer que no le daba prioridad a la alabanza. Para ella era un ritual más. ¿Qué más da? Estamos moviendo el arca, pues la mueves de punto A punto B, y si Dios quiere alabanza, pues tóquenle, pero no tienes tú que bailar, no tienes que danzar. Mas sin embargo, David danzaba, porque para él no era simplemente transportar el arca de un lugar al otro. David decía, esta es la presencia de Dios que se está moviendo, no es un ritual nada
voy a danzar? ¿Cómo no me voy a quitar mi ropa de realeza para reconocer que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, que Él fue el que me dio a mí la corona? Pero porque estaba ayuntado con una persona que no le gustaba adorar, que quizás era religiosa, conocía de Dios, pero para ella era solamente un simple ritual. Quizás si hubiera vivido en el tiempo moderno de nosotros, hubiera dicho, la Santa Cena es un simple ritual. Canten y listo. Nadie necesita levantar las manos, nadie necesita moverse. Si no te toca estar acá en la alabanza, tú no necesitas cantar. Quizás si estuviera aquí diría, es solamente la colecta de la ofrenda, denle el cheque, denle el dinero, y si quiere que se cante. Pero no necesitamos hacer un escándalo. Esa era la mentalidad de Abigail. Mas sin embargo, David, mira lo que él le contesta cuando ella le dice, y ridiculizándote allí enfrente de los sirvientes. Mira, como si le estuviera diciendo, mira, si vas a hacer el ridículo, de menos hazlo enfrente de las princesas, de los reyes, qué sé yo, pero ¿cómo te mezclas con los sirvientes? Pero David le contesta de una forma ruda. Le dice, no fue delante de los siervos, fue delante del Señor que yo danzaba. David le contesta una palabra muy áspera a Abigail, si me preguntas a mí. Porque ¿sabes qué le dice? Le dice, yo adoraba a aquel que me escogió a mí en lugar de tu padre. Aquel que escogió mi casa en lugar de la tuya. De alguna forma David le dice, tú estás aquí porque te casaste conmigo. Pero Dios desechó tu casa y desechó tu padre. Qué palabras tan fuertes para que te diga tu esposo, estás en mi casa porque yo quiero, porque Dios te desechó. Porque esto pasa cuando estás con un yugo desigual. Claro que si lo hubieran escuchado los fariseos hubieran dicho, y no que es cristiano. ¿Qué respuesta a la esposa? Mas sin embargo, la verdad es áspera. David se vio en la necesidad de decirle la verdad a Abigail, por áspera que le sonara. Y ¿sabes qué? También David era un poquito sarcástico. A mí me gusta leer a David porque siento que me da permiso de ser como yo soy. Porque ¿sabes qué le dice David? ¿Sabes qué? Si eso te pareció vil, espera que veas el próximo servicio. Dice, y aún me haré más vil a causa del Señor. Dice, la próxima vez, si eso te pareció mal, vas a ver mi alabanza la próxima vez. Voy a danzar más alto, voy a dar más vueltas, voy a elevar más mi nombre, voy a decirle que Él es mi Dios. ¿Y cómo no iba David a adorarlo? Solamente los que adoran a Dios en todo momento saben por qué lo hacen. Porque David estaba recordando cuando se juntaron contra mí mis angustiadores para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. David estaba recordando, había un ejército detrás de mí y el único motivo por el cual no me destruyó fue porque Dios me guardó en el hueco de su mano. David estaba recordando que el único motivo por el cual era rey era porque Dios lo guardó de ese ejército que marchaba tras él, que lo buscaba como un fugitivo, que lo cazaba como un animal. Y David en ese momento dice,
palabra, inmediatamente después de que David le contesta, ¿sabes qué? Le dice, yo soy honrado ante los ojos de las criadas de las que tú estás hablando. David le dice, ellas me respetan más que tú. Aleluya, gloria a Dios. Y hay un punto, inmediatamente después de eso dice, Mical, la hija de Saúl, jamás fue madre. Jamás dio a luz un hijo. Dios cerró su vientre porque estaba burlándose de David. Porque estaba criticando la forma que él lo adoraba. El estar con un yugo desigual causa conflictos aún en la adoración, aún en la búsqueda tuya con Dios. Y la palabra nos habla mucho de eso. Alabanzas al Señor Jesús. Dios usa también ese yugo para tratar con nuestra vida. En una ocasión yo tenía una situación con una persona y me pasaba orando, Señor, sácame de esta situación. Y estaba en una situación que no podía salir. No era un lugar que yo decía, pues me voy y listo. Y yo decía, Señor, sácame de aquí, sácame de esta situación y sácame de esta situación. Y un día, en medio de mi desesperación, el Señor trajo una imagen a mi mente y me ministró con esa imagen. Cuando yo era niña, mi mamá tenía animales y cuando había dos chivos que se peleaban, mi mamá me ponía a amarrarlos de los cuernos juntos para que no se hicieran daño y para que aprendieran a cohabitar. Y cuando yo estoy orándole a Dios con tanto fervor y viendo mi opresor como Saúl y yo como David, y yo, Señor, sácame de aquí. Y el Señor me pone esa imagen y me recuerda yo amarrando los chivos y me ministró sin palabras. Y entendí que a veces Dios te ayuda con una persona para que aprendas a cohabitar con tus hermanos. Te obliga a estar en una situación donde están encima uno del otro. Cuando me llegó esa revelación dije, no, sí, gracias Señor. Dije, de mañana en adelante hasta chocolatitos le voy a traer. Si se trata de que nos llevemos bien, pues nos vamos a tener que llevar bien, porque yo quiero salir de esta situación. Pero Dios me mostró con esa situación que hay momentos que Él te ayuda con personas, que hay momentos que Él te obliga a trabajar con una persona con la que no quieres trabajar, o a vivir con una persona con la que no quieres vivir, porque Dios está tratando contigo. Dios me recordaba eso de mi niñez, que Él usa también el yugo para que dos personas no se hagan daño. Él usa el yugo para que dos personas aprendan a tolerarse. Yo le preguntaba a mi mamá, ¿y cuándo soltamos los chivos? Porque a mí me daba lástima. Yo era una hermana de la caridad con los animales. Y mi mamá me decía, hasta que se dejen de cornear. Y entonces yo, porque me daba lástima, vivía cuidándolos y había momentos que ya no se movían. Y yo decía, mamá, ya no se están moviendo los chivos, ¿los puedo soltar? Sí, pero si se vuelven a pelear, los vuelves a amarrar. Apenas los soltaba y hasta se levantaban de manos para darse otra vez con los cuernos. Y entonces me tocaba otra vez agarrarlos y los volvía a amarrar. Y a veces duraban 2, 3 días. Los soltábamos y los teníamos que volver a amarrar. Y Dios usa esa analogía conmigo. Y he entendido que cosas que vivimos en nuestra niñez, Dios usa en tu vida de adulto para ministrarte. Porque apenas me enseñó Mónica, tú soltabas los chivos cuando, no, pues cuando se dejaban de pelear. Ah, bueno. Ah, no, Señor, entonces, hoy dejo de pelear, hoy dejo de quejarme.
De hoy en adelante amaré a mi prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Porque Dios usó esa enseñanza para hablarme del yugo, de ese yugo. Hay también un yugo religioso, desafortunadamente, ¿verdad? Jesús mismo reprende al pueblo cuando Él viene y les dice estas palabras. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a las obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros, refiriéndose a yugos. Jesús nos estaba hablando de otro yugo, advirtiéndonos de esos yugos religiosos, y Jesús dice, porque las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Diciéndonos, les cargan cosas que ni ellos pueden llevar. Cargas que ellos mismos no pueden sobrellevar. Advirtiéndonos Él, es por eso que es importante conocer la palabra, escudriñar las escrituras, porque en ella os parece tener la vida eterna. Cuando tú tienes ese tiempo con Dios, cuando tú escudriñas las escrituras, tú te das cuenta que cada que vas a leer la Biblia te lee a ti. Que comienza a ministrarte, que comienza a hablarte precisamente de lo que estás pasando. Comienza a revelarte como un espejo todas esas cosas que tú tienes que cambiar. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús nos dice, hay yugos religiosos donde la gente te carga cosas que Dios no habló, cosas que no están en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y Él viene a presentarnos un yugo mejor. Nos habla del yugo de la salvación. Aleluya. Cuando nos dice, llevad mi yugo sobre nosotros, sobre vosotros, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, Amén. Gloria a Dios. y hallarán descanso sus almas. ¿Cómo un yugo no va a ser pesado? Porque no es fácil estar amarrado a otro buey. ¿Cómo es que un yugo no es pesado? Porque Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Únanse a mi yugo. Aleluya. Amén. Dios nos habla por medio de la palabra cuando sacó a su pueblo de Egipto. Egipto representa el pecado. Amén. Y dice, yo, el Señor de ustedes, los saqué de la tierra de Egipto, la tierra de pecado, para que no fueran siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo. Aleluya. Gloria a Dios. Y les he hecho andar con el rostro erguido. Jesús nos estaba hablando de esa palabra que ya se había hablado en el viejo pacto, donde Jesús nos estaba diciendo, ven a mí, únete a mi yugo, porque lo que yo hago es romper las coyundas de pecado, romper ese yugo que tú traías del enemigo. Dice, yo te haré andar con tu cabeza erguida. Jesús nos dice, tú vas a poder caminar con la cabeza en alto, porque esa es la diferencia del yugo del enemigo y del yugo de Jesús. Cuando tú caminas enyuntado con el enemigo Gloria a Dios. Aleluya. y te hace pecar, lo que viene después del pecado es que te tortura. Comienza a decirte, por eso nadie te quiere, por esas cosas que tú haces. Nadie te aguanta, nadie te soporta. Eres un adicto,
eres una prostituta. Pero Jesús, cuando tú te ayuntas con Él y tú cometes un error y tú dices, Señor, me equivoqué, Él te dice, no te preocupes. Amén, gloria a Dios. Los pecados, cuando tú te arrepientes, los tiro en el fondo del mar y yo no vuelvo a acordarme de ellos. Por eso es que Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él dice, yo no te voy a acusar, yo no te voy a estar recordando tus pecados 20 años después de que sucedieron como hace el enemigo. Amén, amén. Jesús dice, tú puedes traer tus cargas sobre de mí. Amén, aleluya. Esa es la promesa que Él vino a traer para nosotros. Amén, aleluya. Que Él puede romper las ataduras de nuestra vida. Aleluya, Cristo. Que tú también puedes decidir romper con esos yugos que has traído. Que tú puedes decir, Señor, yo quiero romper con ese yugo de mentira. Sí, amén. Yo quiero romper con ese yugo de adicciones. Amén, gloria a Yo Dios. quiero romper con ese espíritu de depresión. Amén, aleluya. Yo no quiero ser una persona amargada. No quiero ser una persona iracunda. Rompe todo yugo de impiedad, como dice tu palabra. Esa es una promesa de Dios. Dios nos dice por medio de su pueblo Israel, dice, yo los saqué de Egipto. Yo rompí todo yugo de pecado sobre sus vidas. Amén. Yo los restauré. Yo los coloqué en una tierra que fluye leche y miel. Yo te llevé a un nuevo lugar, a un nuevo paraíso. Aleluya. Dios viene y hace todas esas cosas en nuestra vida. Y no solamente eso, sino que dice su palabra que te hace caminar con tu cabeza erguida. Dios, Te hace caminar sin vergüenza. Te hace caminar aprendiendo a perdonarte a ti mismo. Comienzas a caminar diferente porque entonces cuando antes el enemigo te recordaba lo que hacías y te intimidabas y agachabas la cabeza, cuando llegas a Cristo tú puedes decir, el Señor te reprenda, Satanás. Cristo perdonó mis pecados. Él me dio un comienzo nuevo. Voy a caminar con mi frente en alto. Puedo caminar en Él porque Él lavó mis ropas. gloria a Dios. Jesús nos llama. Era un llamado con acción. Nos decía, venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén. Aleluya. Y no estaba hablando precisamente de cansancio de tu trabajo. Estaba hablando de un periodo de cansancio de pecado. Aleluya. Ese periodo donde te cansas y dices, Señor, ya no puedo seguir mi vida de la misma forma. Quiero ver un cambio en mi vida. Quiero ver un cambio en mi matrimonio. Quiero ver un cambio en mis hijos. Quiero ver un cambio en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús dice, si ya estás trabajado por el enemigo, si estás cansado, ven a mí que yo romperé ese yugo. Ven a mí que yo te haré descansar. Hay poder en Cristo. Y nos invita a enyugarnos con Él. Amén. Amén. Aleluya. Dice, lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Cristo vive. Dice, y hallaréis Gloria a Dios. descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso. ¿Sabes que Dios sabe lo que es descanso? Obvio, mucho más profundo que nosotros. Porque es una promesa que Él le dio a Moisés. Aleluya. Dios habló a Moisés en el desierto y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hay un descanso que tú necesitas en un momento. Quizás no es una palabra para todos, pero es una palabra para aquellos que han caminado el desierto sin zapatos.
Es una palabra para aquellos que dicen, Señor, estoy cansado de lidiar con esta situación. Estoy cansado de ver cómo el enemigo se mueve en mi casa. Estoy cansado de ver cómo se mueve en mi vida. Quiero venir a ti. Quiero que tú tomes control absoluto y completo de mi vida. Quiero ver un cambio. Quiero ver una transformación. Aleluya. Jesús dice, vengan a mí todos los que estén cansados. Amén, aleluya. ¿Sabes que es una bendición encontrarte en ese lugar? Amén. Porque es un estado emocional en el que necesitas estar para que Jesús venga y quite ese yugo de ti. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú te encuentras en ese estado emocional que tú dices, Señor, estoy como el mar, no me cabe una gota más. Amén. Ya no puedo con esta situación. Se ha salido de control. Sí, amén, aleluya. Dios dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén, amén, aleluya. Te daré descanso. Cristo vive. Gloria a Dios. Ese es el llamado específico de Jesús. Ven a mí y yo los haré descansar. Vengan a mí todos los cansados, vengan a mí todos aquellos que han estado enyugados por el enemigo. Amén, aleluya. Si podemos llegar a ese lugar como David, que podemos entender la grandeza de Dios. Aleluya. A veces tenemos miedo y confusión porque escuchamos tanto la voz del enemigo y tenemos que saber que el enemigo es un amedrentador profesional. Profesional. Sabe cómo tratar psicológicamente con tu mente. Pero si podemos conocer a Dios de una manera más profunda, que podamos adorarle como el salmista David en cualquier situación. Si podemos reconocer en todo momento y declarar, Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es Jehová el que me ve, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es el Rey de Reyes, Él es el Alfa, Él es el Omega, Él es el principio, Él es el fin. Si podemos nosotros recordarnos a nosotros mismos esas palabras en el momento de la aflicción, Aleluya. en ese momento que estamos cansados y cargados, poder recordar esa palabra que Jesús nos llama a venir aquí, a poder postrarnos ante su altar, ante su presencia. Ese yugo de Jesús nos sirve porque nos jala por el camino del bien. Jeremías decía que en algunos momentos él no quería hablar más la palabra de Dios y él dice, pero había un fuego en mí que no me dejaba. Que cuando yo decía, no hablaré más su palabra, Él me llamaba. De alguna forma nos dice, había un yugo en mí que cuando yo quería desviarme, el yugo me enderezaba nuevamente por el camino. Si podemos enyugarnos con Jesús, tú puedes estar por seguro que cuando alguien te hace algo y no quieres perdonar, Jesús te jala en el yugo nuevamente y te dice, por aquí, hijo mío, tenemos que perdonar. Nosotros somos personas pacíficas. Busca la paz y síguela. Él te muestra el camino por el que debes andar. Puedes estar seguro que cuando tú te enyugas con Jesús, tú te equivocas y Él te dice, no te preocupes, que yo tengo poder para salvar, yo tengo poder para perdonar, yo tengo poder para darte un comienzo nuevo. El propósito del yugo es proveer un resultado. Cristo tiene un propósito en nuestra vida. Y cuando tú te ayudas con Jesús, tú puedes estar seguro que Él tiene un propósito en tu vida. Tú puedes estar seguro que Él es el agricultor de tu terreno,
que Él te va a llevar por pastos verdes, que Él te va a llevar a ese descanso, que Él te va a llevar a ese lugar emocional donde también necesitas estar, que se alinee tu alma con tu espíritu, que puedas descansar en Él. Todos podemos escoger con quién nos vamos a enyugar. Amén, aleluya. La palabra nos habla de escoger nuestros yugos. Amén, aleluya. Si de todo lo que prediqué se te queda algo, recuerda, nosotros escogemos nuestro yugo. Amén. Mismo Jesús nos invita, pon mi yugo sobre de ti. Jesús nos dice, he aquí que yo pongo delante de ti el bien y el mal para que tú escojas. Tú puedes escoger con qué yugo te vas a unir, pero debes saber que ese yugo te va a llevar en cierta dirección. Si podemos ponernos de pie hoy en este día, yo quiero invitarte a levantar tus manos y a elevar tu propia oración al Señor. Pueden pasar los de la alabanza. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias cosas que platicarle a Dios. Pero si te sientes cansado o cargado, si tienes una situación en tu vida en la que dices, Señor, yo necesito venir a ti, ven, pasa al frente. Si necesitas que alguien ore por ti, si estás enfermo, si simplemente necesitas que Dios lleve tu carga sobre sus hombros, si hoy dices, Señor, yo quiero traerte a ti todas mis cargas, tu palabra dice que ponga tu yugo sobre de mí, quiero unirme a ti en espíritu y en alma, quiero traerte todas mis cargas. Hoy en este día, quiero pedirte que rompas todo yugo opresor, que rompas todo yugo de pecado, que rompas, Señor, todo yugo que me está desviando del camino que tú trazaste para mí. Yo te pido que tú me jales con cuerdas de amor. Si tú puedes traerme a ti, oh Señor. Si puedes tú quitar esa carga de mis hombros. Ayúdanos a ver tu gloria en todo momento. Ayúdanos a tener la fe de saber que si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Danos un espíritu de alabanza. Permítenos elevar nuestras manos y adorarte. Permítenos bendecir tu santo nombre. Queremos elevar a ti esa alabanza. Queremos levantar, Señor, nuestras manos ante ti, porque tú eres el Rey, tú eres digno de ser alabado. Ayúdanos a recordar siempre, como tu salmista David, que es por ti que estamos parados, que es por ti que estamos de pie, que es por ti que no hemos perdido nuestra mente, que es por ti que el enemigo no ha podido destruir nuestras vidas. Que eres tú el que nos guardas en el hueco de tu mano. Sana los corazones, oh Señor. Bendice las vidas, Padre